Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecen? Amanecimos mudos. Buenos días, Estefanía. ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Bien, buenos días, bien usted. Bien, gracias. Y Tomás y Samuel, ¿cómo amanecieron? ¿Bien? Mariana Marín, Juan Esteban Gómez, José Ramírez, ¿cómo amanecen? Profe, muy bien, usted. Bien, gracias. Juan Manuel Gallego, ¿cómo amanece? Bien, gracias. Ocho y 3 minutos, esperemos un minutico más antes de comenzar. ¿Cómo les fue en la tarea de hacer el diagrama de barras, el gráfico circular, la moda y las conclusiones? Bien, Eh, bien. Bien, ya está calificada para los que la presentaron, o sea que ya pueden mirar la nota. Ayer terminé de calificarlas. Y así como para tener en cuenta, y es que todavía algunos no le colocan el título, al gráfico. Ustedes saben que debe ser gráfico circular para la tasa de interés, de crédito de hipoteca, así completico, o diagrama de barras para la tasa de interés de los créditos de hipoteca, que tenga el título para uno saber de qué se trata, porque si no me pone ningún solo título, y además como pasó con algunos que no le colocan la tasa de interés, si es tasa fija, tasa variable o tasa con beneficios del gobierno, entonces uno en el, por ejemplo, el gráfico circular, uno no sabe qué es, apenas le colocan los grados y ni siquiera le colocan los porcentajes, entonces como para que tengan en cuenta cuando hagamos estos tipos de gráficos, hay que colocarle toda la información para uno saber de qué se está hablando y para uno poder obtener conclusiones a partir pues como de esas gráficas. Quién sabe qué pasará con María José que no se ha conectado todavía, pero bueno.
Ya todos listos como para empezar la clase de hoy. ¿Quién responde? Ninguno. Sí. Bueno, Juan Esteban Gómez también. Bueno, muchachos, entonces los estudios estadísticos que nosotros hasta el momento habíamos hecho se trataban de variables cualitativas. Es decir, se trataba de una cualidad o de una característica. Por ejemplo, en la nota. La nota eran en el ejercicio pues, de las notas del examen de matemáticas de los alumnos de séptimo. Entonces eran cualitativas, era o sacó excelente, o sacó sobresaliente, o aceptable, o insuficiente. Miren que ahí no hay datos numéricos, son todos cualidades, son todos variables cualitativas. Y entonces hacíamos un estudio, sacábamos pues como información de esas variables cualitativas y era hacer la tabla de frecuencias, hacer el diagrama de barras, el diagrama circular, sacar la moda y por último sacábamos unas conclusiones del estudio, teniendo en cuenta pues la tabla de frecuencia o los diagramas, de ahí podíamos sacar las conclusiones. Entonces, como les había dicho, esa es la caracterización de variables cualitativas. Cualitativas porque son cualidades, características, listo, no son números. Ahora vamos a ver la caracterización de variables cuantitativas, es decir, variables que tienen que ver con números, cuya respuesta es un número. Por ejemplo, si preguntamos por la estatura de los alumnos del grado séptimo, entonces, por ejemplo, en centímetros o en metros, entonces sería, por ejemplo, en metros 1,63 metros, 1,7 metros o 170 centímetros, 164 centímetros, ¿cierto? Son respuestas que son números. Entonces, por eso se llama caracterización de las variables cuantitativas. Entonces, ¿qué vamos a mirar en esa caracterización? Vamos a mirar cómo se hace la tabla de frecuencias, porque es diferente a la tabla de frecuencias de la cualitativa. Hay que prestar atención ahí porque hay una partecita, pues, para poder sacar como las categorías. Y vemos dos tipos de gráficos, que ya no es el circular, sino que son un histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias como parecido al diagrama de barras y un polígono de frecuencias también, que son básicamente dos gráficos muy sencillos de realizar. Entonces vamos a empezar con lo de la clase. Como les había dicho, es caracterización de variables cuantitativas. Entonces teníamos que la caracterización de variables cuantitativas se realiza teniendo en cuenta la forma en que se van a presentar los datos. Si los datos están agrupados o si los datos no están agrupados. Vamos a estudiar la caracterización de las variables cuantitativas para datos agrupados. Quiere decir que nosotros vamos a hacer estudio estadístico para datos agrupados. Más adelante, enseguida en un ejemplo, van a ver cómo se agrupan los datos. Las variables cuantitativas para datos agrupados se caracterizan con las tablas de frecuencia y los gráficos. Entonces miremos, la tabla de frecuencias pueden ser distintas dependiendo de los grupos que se conformen y están formadas por intervalos de clase. Un momentico, por favor. Bueno, entonces decía que depende de los grupos que se conformen y están formados por intervalos de clase, frecuencia de intervalo, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Enseguida vamos a ver qué es cada una de esas cosas.
Para construir una tabla de frecuencias para un número intervalo m dado, se realizan los siguientes pasos. Entonces esta parte es importante. Se calcula el tamaño de cada intervalo así. Entonces tamaño de intervalo va a ser el dato mayor menos el dato menor sobre el número de intervalos que queremos hacer o que nos piden hacer. Enseguida lo vemos mediante un ejemplo. Entonces se construyen los intervalos desde un límite inferior hasta un límite superior y se ubican los datos en la tabla teniendo en cuenta la forma para encontrar las frecuencias. Entonces vamos a encontrar la frecuencia absoluta, que es parecido a la tabla de frecuencias que siempre hemos hecho, que es el número de individuos o datos que son clasificados en cada intervalo. La frecuencia relativa, el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos, y el porcentaje, lo mismo, es el cociente indicado en la frecuencia relativa multiplicado por 100, o la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces es lo mismo, miren, tienen los datos, la frecuencia absoluta, la relativa y la frecuencia porcentual o el porcentaje. ¿Listo? Entonces, los gráficos. Los gráficos se utilizan para caracterizar las variables cuantitativas de datos agrupados son el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias. Entonces vamos a ver qué es cada uno de ellos. El histograma de frecuencias corresponde al diagrama de barras. Mire que histograma de frecuencia es lo mismo que el diagrama de barras de la tabla de frecuencias. En este caso, las barras del diagrama se deben construir una a continuación de la otra. Y en el eje horizontal se representan los intervalos y en el eje vertical se construyen las frecuencias. Es parecido pues como a lo que hemos hecho. Enseguida vamos a mirar mediante el ejemplo cómo se hace esto. Y el polígono de frecuencias corresponde al diagrama de líneas de la tabla y se construye a partir del histograma. Para ello se unen la mitad de las barras con una línea recta. Enseguida vamos a mirar eso también. Entonces prestemos atención a este ejemplo. Muchachos, yo no les estaba compartiendo la pantalla, ¿sí o no? No, Entonces, ¿por qué no me han dicho para qué? O sea, que ustedes que estaban escuchando, no estaban viendo nada o cómo estaban haciendo. no estamos viendo a usted. Me estaban viendo a mí. O sea, que no estaban viendo nada de lo que yo les estaba explicando. Estaban escuchando. Al menos estaban escuchando, ¿qué? Sí. Bueno, entonces... Bueno, entonces viene lo importante acá. El ejemplo. Por medio del ejemplo vamos a entender todo lo que hay que hacer pues en el estudio. ¿Listo? Entonces miren, el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Elaborar una tabla de frecuencias con 4 intervalos. Además, hacer el histograma. Recuerden que este histograma es lo mismo que el diagrama de barras. Y el polígono de frecuencias. Para el siguiente estudio estadístico. Entonces, ahora sí, prestemos atención a esto, que es importante. Dice, el peso corporal en kilogramos de 40 mujeres que están en un equipo de voleibol son los siguientes. Entonces, aquí están los 40 datos de los pesos de las mujeres del equipo de voleibol. Entonces, está 55, 59, 50, 57, 58, 50. Por acá hay uno de 44, 40. Esos 40 kilogramos, 44 kilogramos, 45 kilogramos, 46 kilogramos. Esos son los pesos de las mujeres del equipo de voleibol. Listo. Ahora nos piden para elaborar la tabla de frecuencias, como es con 4 intervalos, entonces se hace lo siguiente, mire.
Se calcula el tamaño del intervalo teniendo en cuenta el dato mayor, que es 66, y el dato menor, que es 40. Y se deben hacer 4 intervalos. Entonces miren cómo se halla el tamaño del intervalo. Dato mayor. Entonces nosotros tenemos que buscar entre todos estos datos, entre todos estos pesos, cuál es el dato mayor. Entonces, por ejemplo, acá hay uno de 58, aquí hay uno de 59, por acá hay uno de 60. Entonces vemos que el 60 es como el mayor de todos y el menor de todos podemos estar hablando acá de 40. Yo creo que 40 alguno menor no lo hay. Esperemos, miremos acá en el chat qué están diciendo. No logro ver el chat. A ver qué es lo que están diciendo, pues. El chat. Bueno, el chat no me quiere abrir, entonces no sé. Entonces, chicos, miren, el tamaño del intervalo es dato mayor 66. Entonces resulta que el dato mayor no era 60, sino que es 66. Mírenlo acá. De 66 para arriba no hay ningún otro. Entonces es el dato mayor. Menos el dato menor, que es 40. No hay un dato menor que 40. Dividido 4. Entonces 66 menos 40, eso le da a 1,26. 26 dividido 4, eso le da a 6,5. Entonces da 6,5. Entonces hay que aproximar. ¿Aproximémoslo qué? Aproximémoslo al menor. Entonces aproximémoslo a 6. ¿Ya? Entonces vamos a aproximar a 6. Entonces cada intervalo va a ser de 6. Entonces ya vamos a ver cómo va a ser esos intervalos. Mire. El dato menor, que es 40, entonces va de 40 a 46, porque tiene que, el tamaño del intervalo es de 6. Entonces ahí tenemos ese primer intervalo. El siguiente intervalo va a ser de 47, que sigue de 46, 47 más 6, que es 53. El otro intervalo va a ser de 54 más 6, 60. Y el otro de 61 hasta 67. Cada intervalo está formado por... cada intervalo pues tiene el tamaño del intervalo es de 6. Y ahí tenemos ya los 4 intervalos, listo. Entonces, ¿ya qué toca hacer? De 40 a 46, mirar cuántos datos están de 40 a 46. Entonces, miramos acá los datos que están entre 40 y 46 y los contamos. Entonces nos dice que hay 8 datos que están entre 40 y 46. Entre 47 y 53, entre ese intervalo de datos, hay otros 8 también. Entre 54 y 60 ya hay 18 datos. Entre 61 y 67 ya hay 6 datos. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que contar en estos datos cuántos hay en cada intervalo. Listo. Esa parte es un poquito engorrosa de hacer. Es un poquito, pues, como le dijera. Es un poquito... no es difícil, pero sí es de hacerlo con cuidado. Listo. Entonces, frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser la frecuencia dividido el total de datos. Lo mismo que en la tabla pasada. Entonces, 8 dividido 40.2, 8 dividido 40.2, 18 dividido 40.45 y 6 dividido 40.15. Si sumamos toda la frecuencia relativa nos da 5. Hay que tener en cuenta que la suma de todas las frecuencias normales nos tiene que dar la cantidad de datos, que es 40. ¿Listo? Para saber si lo estamos haciendo bien. Aquí nos dio 40, aquí la suma nos dio 1. Y acá el porcentaje, ¿cómo hacemos el porcentaje? Pues multiplicamos la frecuencia relativa por 100, .2 por 100 da 20%. Aquí nos da también 20%, .45%, 45%, y .15% el 15%. Sumando todos los porcentajes, eso nos da el 100%. ¿Entendido, chicos, hasta ahí? Sí, Eduardo. Bueno, Samuel me dice que sí, los otros.
María José, ¿cómo va? Yo bien, Edward. ¿Se ha entendido? Sí, yo sí he entendido. Bueno, yo le pregunto, para usted saber cuántos datos hay entre este intervalo de 47 a 53, Sí. ¿cómo hace para sacarlos? La frecuencia. ¿Cómo así que la frecuencia? Es decir, usted necesita colocar la frecuencia de ese intervalo de 47 a 53 kilogramos, que es el intervalo de pesos. ¿Usted a dónde va o cómo hace para usted saber, para sacar esa frecuencia de acá? Ay, yo me subo donde están los numeritos y cuento. Exacto, está muy bien, se sube donde está el numerito y cuenta, esa es la respuesta. Bueno, muchachos, entonces ya hicimos la tabla de frecuencias, que es importante hacerla. Mira que es fácil, lo difícil es sacar el tamaño del intervalo acá, que es de 6,5. Aquí lo aproximamos a 6, pero bueno, listo. Entonces, ahora nos piden hacer el histograma y el polígono de frecuencia, que son los gráficos que se hacen. Para esta caracterización o para este estudio de datos cuantitativos, de variables cuantitativas, no vamos a hacer diagrama circular. O sea, no vamos a utilizar el transportador a medir los grados, no. Vamos a hacer dos diagramas muy sencillos, que es el histograma y el polígono de frecuencias. Entonces, el histograma... entonces está acá, en el eje horizontal están está el peso. Eduardo, Sí, ahorita le puedo mandar la actividad pasada que es que me olvidó mandársela el viernes. Por favor. claro, sí, enseguida me la envían. Entonces acá están los pesos corporales. Entonces está acá el primer intervalo de 40 a 46. Luego sigue el naranjado, 47 a 53, 54 a 60 y 61 a 67. ¿Listo? Entonces son los pesos corporales. Y aquí están las frecuencias, hasta donde sube la barra. Entonces sube hasta 8, sube hasta 8 también, 18 y 6. Estas son las frecuencias, ¿listo? Entonces es un histograma de frecuencias que se hace muy sencillo, como el diagrama de barras, pues, de los ejemplos anteriores que ya habíamos hecho. Entonces, acá el polígono de frecuencia es exactamente, es muy sencillo. Es simplemente, por ejemplo, en el intervalo 40-46, usted llega y hace un puntico en la frecuencia de 8. De 47 a 53, como la frecuencia es 8, hace otro puntico. De 50 a 60 llega y hace otro puntico porque la frecuencia es 18, entonces se sube hasta 18. 61 a 67 hace otro puntico en 6 porque la frecuencia es 6. Entonces, ¿qué hace? Une esos puntos, une este con este, el de 40-46 lo une con el de 47-53, luego lo une con este de 54-60 y luego lo une con el de 61-67 y listo, y ya. Bueno, les recomiendo que me coloquen los títulos acá. Ese es aquí está pues el título del gráfico, polígono para peso corporal. Faltó colocarlo más detallado, entonces coloca para las mujeres de un equipo de voleibol, para que quede más completo. Entonces miren acá, pesos corporales en el eje horizontal, en el eje vertical número de personas, igual acá en el diagrama el histograma de frecuencias. Eduardo, Sí. una pregunta. Uh-huh. Tenemos que hacer los dos, pues por ejemplo los dos son con la frecuencia, ¿cierto? Pues Sí. la frecuencia, el número. Ajá. Entonces, uno lo hacemos como un diagrama de barra normal, ¿cierto? Sí, ajá. Y el otro ya lo hacemos con punticos. Exacto, sí, es lo mismo. Bueno, Igualmente es casi que realizar el mismo, sino que ya acá va con punticos y no van las barras. Es muy sencillo. Esos son los dos gráficos que se utilizan. Entonces, si nosotros queremos hallar la moda, si nos pidieran hallar la moda, ¿cuál sería la moda acá? Por ejemplo, mirando este gráfico. Entre 54 y 60. De los pesos entre 54 y 60, esa sería la moda porque es el dato que más se repite o el intervalo que más datos tiene.
Bueno, entonces aquí como unas conclusiones, dice, al analizar los datos obtenidos se puede deducir que la mayoría de las mujeres, el 45%, y esto mirando la tabla de frecuencias, nos dice acá el 45%, la mayoría de las mujeres tiene un peso que oscila entre 54 y 60. Y hay un 20% de las mujeres cuyo peso oscila entre 40 y 46. Entonces hay un 20%. Pero, perdón, que oscila entre 40 y 46. Otro dato que podríamos colocar acá, por ejemplo, podría ser que el menor porcentaje de datos es de 15%, ¿cierto? Y se encuentra en el intervalo, ¿entre qué muchachos? El menor porcentaje se encuentra entre qué intervalos. 61 y 67. 61 y 67. Entonces, el menor porcentaje de datos es de 15% y se encuentra en el intervalo entre 61 y 67, ¿cierto? 61 y 67 kilogramos. Esa sería otra conclusión, ¿listo? Entonces, Eduardo, ¿cuántas conclusiones son? 3. 3 conclusiones, sí. O 2 o 3, dependiendo de los que le pida. En el ejercicio que yo les voy a colocar, le pide 2. Muchachos, a ver, yo veo cómo vamos de tiempo. Bueno, ¿quieren que les explique cómo hacemos estos 2 histogramas en Excel? Por los que, Sí, Eduardo. Sí. para los que quieran hacerlo en Excel, bueno, listo. Entonces, miren cómo es de sencillo. Entonces, escogemos las 2 primeras columnas. O sea, acá en este caso, los intervalos y la frecuencia. Entonces nos venimos para Excel y lo pegamos aquí en una de las casillas. Entonces acá ya está pegado pues esos 2 datos, esas 2 columnas que son de donde hacemos el gráfico. Entonces de acá seleccionamos hasta el último intervalo menos el total. El total no lo seleccionamos. ¿Y Entonces, eso que dice el peso? ¿cómo? Y lo que está ahí donde dice intervalos de peso de Sí, mujeres. eso es, ahí está ya seleccionado, sino que es que queda blanco, pero mire que es desde ahí. Bueno, Vamos profe, ahí gracias. y seleccionamos hasta antes del total, nos vamos para insertar y, por ejemplo, aquí vamos a hacer el primer gráfico. Vamos a hacer el primer gráfico. Bueno, vamos a hacer acá este gráfico. Entonces vamos a hacer este. Entonces aquí básicamente, a ver, yo veo si hacemos este mejor. No, este está mejor. Bueno, a ver si acá nos muestra de pronto alguno. Por ejemplo, vamos a hacer este. Entonces, chicos, recuerden que con el más que aparece al lado derecho, entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos títulos a los ejes. Entonces, le colocamos títulos a los ejes. Mire que aquí ya están los títulos. Etiquetas de datos, tabla de datos, no, barra de error, no. Y le podríamos colocar aquí, bueno, así está bien. Entonces, primero de que todo, se llama, hay que poner los títulos, recuerden, histograma de frecuencias para el peso, de las mujeres del equipo de voleibol.
Listo, entonces Enter. Entonces ahí está el título, listo. En el eje horizontal que colocamos, ¿qué me dice? Frecuencia. No, el 40-46, ¿esos son qué? Los Intervalos, pesos. intervalos, Los intervalos. intervalos de pesos o los pesos, ¿ya? Intervalos de pesos corporales. Bueno, y ese en el eje vertical sí son las frecuencias. Listo, entonces ahí tenemos ahí ya tenemos el diagramita. ¿Qué hacemos? Control C, lo copiamos, o aquí clic derecho, lo copiamos y nos vamos para Excel, para donde lo queramos pegar. Entonces nos venimos como por ejemplo para acá y ya de acá le damos por acá, pegar, y tiene que ser pegado como imagen. Entonces lo pegamos como imagen. Entonces ahí ya no se corren los datos. Entonces miren acá como ya tenemos el gráfico con el histograma de frecuencias y está como imagen, listo. Ahora, ¿cómo haríamos, por ejemplo, el polígono de frecuencias? Entonces es lo mismo, seleccionamos la misma parte del gráfico anterior, le damos insertar y aquí le damos acá gráfico de líneas. Hay una parte que hay unas líneas, mírenlo acá, debajo del gráfico de barras, está gráfico de líneas. Entonces seleccionamos, por ejemplo, este. Entonces ya seleccionamos este. Entonces acá le damos, por ejemplo, lo que le coloque los títulos de los ejes. En el más del lado derecho colocamos estas cosas, la etiqueta de los datos y prácticamente eso es todo. Entonces recordemos en el eje horizontal vienen los intervalos de pesos corporales. Aquí vendría la frecuencia en el vertical y aquí colocamos polígono de frecuencias para los pesos de las mujeres de un equipo de voleibol o del equipo de voleibol. Entonces miren cómo los títulos son importantes. Miren cómo los títulos son importantes para uno saber de qué se está hablando, de qué se trata este gráfico. Entonces, mire, polígono de frecuencia para los pesos de las mujeres del equipo de voleibol. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Entonces, llegamos y cogemos copiar, clic derecho copiar y nos vamos donde lo queramos pegar y acá le tenemos que decir aquí nos venimos para por acá donde dice pegar, pegado especial, o acá podemos decirle pegado especial y le damos como imagen y nos lo pega ya. Y está el grafiquito también. Les recuerdo que los dos deben ser pegados como imagen. Y ya. Eduardo, Sí. tienen que ser a mano, ¿cierto? Pues usted lo pide a mano. Si quieren, lo hacen así, pero No, ese sí que lo pueden hacer así, en Excel. Yo pedía lo otro a manos porque era el diagrama porque me interesaba que ustedes el diagrama circular. el diagrama circular utilizaran el transportador, midieran los grados, supieran cómo se coloca el transportador, cómo se mide los grados en el transportador y eso. Por eso me interesaba que era el diagrama circular, pero estos gráficos ya son más sencillos de hacerlos. Si los pueden hacer en Excel, bien, y si no a mano, también muy bien. Si lo hacen a mano, muy bien, y si en Excel, también está bien hacerlos así. Bueno, entonces la actividad es la siguiente.
esta la hacen ustedes, dice, el profesor del grado sexto desea hacer un estudio relacionado con la estatura de sus 36 estudiantes. Los resultados en centímetros son 140 centímetros, 150, 140, 132 centímetros, 161 centímetros. Estas son las estaturas de los 36 alumnos en centímetros. ¿Listo? Ahora nos dice, construye la tabla de frecuencia con 5 intervalos. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, construir la tabla de frecuencia con 5 intervalos. Lo primero que tienen que hacer ustedes, muchachos, es hallar el tamaño del intervalo. Entonces, mire, el tamaño del intervalo, recordemos que eso es igual a, antes de que se caiga, a ver si logro explicarles esta parte. Recordemos que eso es igual a el dato mayor, ¿cierto? Dato mayor menos el dato menor, dividido el número de intervalos. Ok, entonces eso es igual a, en este caso, el dato mayor, ¿cuál será? Acá hay uno de 180, 181. Entonces tienen que buscar cuál es el dato mayor. ¿Quién me dice cuál es el dato mayor, muchachos? 181. ¿Seguro? No hay de pronto un dato. Así no podemos mirar, Eduardo. ¿No pueden mirar? No sé. Déjenos ver, póngalo en Ya lo voy a números, dejar. por favor. Entonces, ustedes me dicen que 181. Sería Sí. 181 menos, ¿cuál es el menor? Muchachos, rápido que se va a acabar la clase. 121. 121. 121. Dividido, ¿cuántos intervalos es que hay que hacer? 5. 5. Entonces, eso va a ser igual a 181 menos 121. Eso da como... Insertar. Eso da como ¿cuánto? 181 menos 121, da como 60, ¿cierto? Sí, Eduardo, 60. 60 quintos. Y 60 dividido 5, ¿cuánto nos da? Nos da 12. Sí, 12. Quiere decir que los intervalos van a ser de 12, o sea, el menor va a ser de 121 hasta, de 121 más 12, sería 131, 33, 34, hasta 134. El otro intervalo sería de 135 hasta más 12, 145, 147. Y el otro intervalo sería de 140. 148. Bueno, listo. Ya usted lo hace, muchachos. Se va a terminar la clase y rápidamente me despido de ustedes, chicos. Chao, Eduardo, gracias. Chao, Edward, gracias. La tarea es para... Gracias. Bueno, solamente la tabla de frecuencia lo vamos a hacer. La tarea es para el próximo ¿qué? Viernes. Viernes. Bueno, listo, muchachos. Chao. Chao. Chicos, que tengan un feliz día, chaito, que estén muy bien. Chao, lo mismo.